todas las cosas en Él subsisten. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Cuando la persona cree en Jesús, sin fingimientos, se sumerge de cabeza, alma y espíritu en la práctica de la palabra. Una vez sumergida en este tipo de fe, entonces todas las cosas de su vida permanecen: el matrimonio, el estudio, la empresa, la familia, la paz, la vida y sobre todo su salvación. En Jesús todo subsiste, todo permanece. Cuando se está en Él, la persona se convierte en una fuente. En Jesús no hay ninguna posibilidad de que la fuente se seque. Pero cuando no se está en Jesús, hay desánimo, frialdad en la fe, fracasos y muchas justificaciones y culpables de la caída. Cuando no se está en Jesús, cualquier cosita y vientito de problema es motivo para abandonar la fe. Pero cuando se está en Jesús, las pequeñeces, las cositas y los problemitas son siempre motivos para las reacciones de la fe. Porque el propio espíritu de la fe en Jesús se resiste a aceptar cualquier síntoma de desánimo. Al contrario, aprovecha los reveses de la vida para reaccionar de forma positiva. No existe la mínima posibilidad de que los que estén en Jesús desistan de la fe o la abandonen. Cuando estamos en Jesús, su espíritu, a causa de su naturaleza, no deja que nadie se seque en la fe. Es imposible. Ni el diablo, ni el mundo, ni los que odian nuestra fe, ni el chismerío, ni las enfermedades, ni el marido, ni la mujer, ni los hijos, ni el padre, ni la madre, ni la falta de dinero, nada, absolutamente nada puede influenciar para dejar a Jesús. Porque cuando se cree en Él, de acuerdo con las Escrituras, hay un rebosar de ríos de risas, de certeza, de convicción, de vida. Cualquier noticia, sea buena o mala, será motivo para activar el poder de la fe que hay en la fuente. Es el océano del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, en Jesús, todo subsiste para siempre. Permanezca en Jesús. Fragmento del libro El Pan Nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo.